Quiero que abras tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Primera de Samuel 5, 6. Dios es un Dios de temporadas y hemos estado edificando en estos 52 días y le decía al Señor cuál es el siguiente paso para la iglesia, en qué vamos, bajo qué unción vamos a operar, qué es lo que tú tienes para tu iglesia en este tiempo, después de los 52 días. Y el Señor me entregó esta palabra que hoy la voy a compartir con ustedes. Y el Señor me dijo, estamos operando bajo un tiempo de conquista, un tiempo donde va a haber gente valiente que se va a atrever a conquistar cosas que antes no se había atrevido. Y realmente esta palabra tiene que ver mucho con esto. Es una palabra bastante, ¿cómo decirle? Amplifica mucho, su significado es muy amplio. Por eso voy a necesitar toda su atención para que juntos podamos discernirla en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, segunda de Samuel capítulo 5, versículo 6, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, las cuales hablaron a David diciendo, diga conmigo, tú, ¿están acá? ¿Qué les pasó? Se desinflaron. Diga conmigo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Diga conmigo. Ellos decían que David no podía entrar. Y los mismos enemigos que tenía David los tenemos nosotros. Y hoy pueden sonar esas voces una y otra vez que te dicen, tú no vas a entrar, tú no vas a poder. Es más, aún los ciegos y los cojos te van a echar del lugar. Tremendo, ¿no? Como diciéndole a David, tú no tienes autoridad para entrar a este territorio. Tú no tienes autoridad para sacarnos a nosotros de este lugar. Pero diga conmigo, las cosas no son como parecen. Porque yo no soy cualquier persona. Yo soy una persona de autoridad. Yo soy una persona de gobierno. Yo soy una persona del reino. Y tengo autoridad. Mi autoridad no está basada en la autoridad natural de esta tierra. Mi autoridad viene del cielo. Porque Jesús me dio esa autoridad. Entonces a esos que me dicen, tú no vas a entrar, yo les digo con hechos que yo voy a entrar y voy a conquistar lo que me pertenece, lo que es mi territorio. ¿Me está siguiendo? Tome su asiento. Y yo quiero hablarte hoy de un territorio muy poderoso que David quiso conquistar. Lo que más me asombra es que Josué conquistó 27 naciones. Diga conmigo, 27 naciones. Eso no es nada poco, ¿no? Este hombre, Josué, conquistó 27 naciones. Sin embargo, no conquistó la fortaleza de Sión, donde habitaban los jebuseos. No lo hizo. Y ningún hombre anterior en la Biblia, ningún juez, nadie pudo conquistar la fortaleza de Sión. Pero cuando a David se lo ungió como rey, lo primero que quiso fue conquistar esa fortaleza. Y yo dije, Señor, acá tiene que haber un misterio. Porque David pudo matar a Goliat. David dice que el Espíritu de Dios venía sobre él y cuando venía un oso para atacar las ovejas, dice que el poder de Dios se depositaba sobre él y venía una fuerza extraordinaria y dice que él despedazaba al oso. Después más tarde lo vemos enfrentar a este incircunciso llamado Goliat.
Y apenas tenía 17 años David cuando enfrentó al gigante Goliat. Un ejército entero no lo pudo enfrentar, pero él lo enfrentó. Pero hasta ahora no había conquistado la fortaleza de Sión. Pero cuando a David se lo unge como rey, recién ahí David pudo conquistar la fortaleza de Sión. Y quiero hablarte de lo que es la fortaleza de Sión y la importancia que tiene esta conquista. Porque esta conquista no la puede hacer cualquier persona. Estas personas que pueden conquistar Sión, la fortaleza de Sión, que ahora van a saber qué es, tienen que ser personas que han sido procesadas por Dios. Personas que han transitado un tiempo de proceso a través de la presencia de Dios, personas que han sido cambiadas, personas que han sido transformadas, personas que han pasado de la luz a las tinieblas admirables, personas que han sido formadas a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Una de las cosas que a la iglesia le cuesta entender es la identidad que la iglesia tiene en Dios. Nosotros muchas veces lo que no nos sentimos es lo que somos. Tú no caminas como rey porque nadie te educó para caminar como un rey, para sentarte como un rey, para hablar como un rey, para tener lo que tiene una reina. No. Nos educaron para poder sobrevivir en esta vida. Nos educaron para poder tener lo mínimo indispensable. Y algunos de nosotros hasta nos cuesta sentarnos correctamente. Imagínense, un rey hasta sabe cómo sentarse. Un rey sabe cómo estirar su mano. Un rey sabe cómo saludar porque hay un protocolo para eso. Un rey no puede estar reunido con diferentes personas, sino un rey siempre está con personas que han sido asignadas para su compañía. Mira al que tenés al lado y decirle, lo que pasa que hasta que no tengas la identidad de lo que sos en el ámbito espiritual, no vas a conquistar algunas situaciones. Por eso es muy importante que en esta noche el Señor derrame esa unción de reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Quiénes son reyes y sacerdotes en este lugar? Ahora mira al que tenés al lado y decirle, sentate como una reina, sentate como un rey. ¿Vieron? No nos enseñan a nosotros muchas veces estos protocolos y caminamos en la vida como nos parece. Pero mirá al que tenés al lado y decirle, cuidado cómo hablas, porque no sos cualquier cosa. Vos sos un rey, vos sos un sacerdote para Dios nuestro Padre. Oh, mira, ¿cómo puede salir agua dulce y agua salada de nuestra boca cuando nosotros somos reyes y sacerdotes? ¿Cómo cualquier persona puede estar frecuentando nuestras vidas cuando de repente uno tiene que tener personas asignadas no por nosotros mismos, sino por el cielo? Mira el que tenés al lado y decirle, gracias a Dios que Dios te asignó para que vos seas mi compañía en la noche de hoy. Porque yo soy un rey, soy una reina y no me puedo juntar con cualquiera. Mira el que tenés al lado y decirle, a mí me tiene que seguir gente de mi reino. A mí me tiene que seguir gente que hable como yo. A mí me tiene que seguir gente que tenga la misma visión que yo, el mismo espíritu que yo. Pero claro que no siempre fue así. No siempre fue así. Para no desanimarlo, para que usted entienda que esta fortaleza de Sión la conquistó no solamente David, sino la conquistó David unido con 400 hombres. Pero estos hombres no eran cualquier persona. Mirá el que tenés al lado y decirle, estos hombres no eran cualquier persona. Estos hombres habían pasado un proceso de Dios. Estos hombres habían pasado por aflicciones, por problemas, por llanto. Estos hombres habían pasado por situaciones que los hacían sentir despreciados,
despreciable ante los ojos de la humanidad. Estos hombres no se sentían reyes y mucho menos se sentían sacerdotes. Estos hombres no se sentían que era luz en medio de la ciudad. Estos hombres no sentían que eran gran cosa. Estos hombres eran los menesterosos. Estos hombres eran débiles. Estos hombres eran endeudados. Estos hombres eran pobres. Estos hombres eran fracasados. Estos hombres eran gente que no tenía contentamiento con la vida que llevaba. Estos hombres eran gente menospreciada. Estos hombres eran gente que no sabían ni en dónde estaban parados. Pero Dios nos llama a los fuertes. Dios llama a los débiles. Y Dios llamó a esos 400 hombres y los puso en las manos de este líder David. Y dice que estos 400 hombres dejaron de ser los desamparados, dejaron de ser los menospreciados, dejaron de ser los avergonzados, dejaron de ser los que tenían deudas. Diga conmigo, deudas. Dejaron de ser los afligidos. Dejaron de ser aquellos que tenían amargura en su espíritu. Los que no estaban satisfechos con su vida y querían algo mejor. Dejaron de ser hombres derrotados. Dejaron de ser hombres perseguidos y despreciados. Y estos hombres no implicaban solamente una cantidad de gente, sino este era un equipo que necesitaba un líder. Y David fue hecho jefe de ellos. Y le estoy hablando un poquito antes de la conquista de Sión, porque para conquistar Sión nosotros tenemos que entender lo que somos, lo que debemos ser para conquistar ese lugar. Porque hasta que nosotros no entendamos quiénes somos, en qué situación estamos y qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros, no vamos a poder conquistar Sión. Y no se apure que ahora en un ratito le voy a decir qué es Sión. Pero ¿quién sos? Estos hombres dice que eran hombres que estaban afligidos, que tenían deudas. Pero estos hombres comenzaron a tener un cambio. Se les comenzó a establecer el gobierno de Dios en su vida a través de David. ¿En dónde? En la cueva de Adulán. ¿Algunas veces recordaron eso? ¿Qué es la cueva de Adulán? La cueva de Adulán es un lugar de refugio. Diga conmigo, lugar de refugio. Lugar de refugio. Y esta cueva es el lugar donde David escapó de las manos de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl era rey de Israel y David había vencido a Goliat? Entonces todo Israel proclamaba a David como rey. Sin embargo, Saúl quería matar a David. Es ahí cuando él muchas veces tuvo la oportunidad de atentar contra la vida de Saúl. Sin embargo, él dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. A pesar de que Saúl era alguien que en el momento no portaba la unción, en un momento lo había portado. En un momento Saúl había sido el portador de la unción de Dios. Y ahora David dice, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Y David tuvo que esperar su tiempo, pero mientras que él esperaba el tiempo de rey, el tiempo de sacerdote, dice que él se escondía en la cueva de Adulán para huir de Saúl. Y la cueva de Adulán tipifica esto, tipifica el lugar donde yo encuentro mi fortaleza, el lugar donde yo encuentro mi socorro. Era una especie, en el futuro de David fue como una especie de una base militar. Desde la cueva de Adulán, desde aquel territorio, David atacaba a sus enemigos. ¿Me están siguiendo? ¿Pero qué significa Sión? Sión, vamos un poquito a conocer la historia. Sión era la fortaleza, una fortaleza en Jerusalén. Entonces el rey David la conquista.
En aquel lugar habitaban los jebuseos, y esto lo leímos recién, Samuel, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Pero con el tiempo, cuando el tiempo fue pasando, Sión comenzó a referirse a toda la ciudad de Jerusalén, y después se amplificó haciendo referencia a toda la nación de Israel. Entonces, en el principio, Sión era una fortaleza antigua en Jerusalén que el rey David conquista. Luego, más adelante, comenzó a referirse a toda la ciudad de Jerusalén y a la nación de Israel. ¿Cuántos me siguen? Entonces, Sión, que ya en este momento significaba Jerusalén. Cuando yo digo Sión, ¿a quién estoy mencionando? A Jerusalén, a la nación de Israel. Pero más adelante, también Sión es llamado el lugar donde Dios habita. El lugar de la morada de Dios. Y más adelante, Sión es la futura iglesia. Que fue limpiada, que fue formada por nuestro gran maestro y gran líder, Jesús. Amén. Y así como 400 hombres que eran afligidos, endeudados, menesterosos, tenían amargura de espíritu y todo lo que les mencioné hace rato, necesitaban un líder como David para convertirse luego en los 400 valientes de David. La iglesia necesitó un líder llamado Jesús para que todos los menospreciados, los desventurados, los menesterosos y los angustiados pudiéramos convertirnos no en un ejército débil y menesteroso, sino convertirnos en un ejército valiente, en el ejército de Jehová. Amén. Él es Jehová de los ejércitos. Por eso que cuando usted ve esta historia y ve a David con sus 400 valientes, lo que está profetizando Samuel es el avenimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a derramar su sangre por sus 400 menesterosos, débiles, fracasados, arruinados, amargados, endemoniados y todo lo que querramos ponerle, pero Él derramó su sangre y entonces dice su palabra que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Quién? Para Dios nuestro Padre. Entonces, ya me va siguiendo. Al principio era una fortaleza antigua, luego representó a Jerusalén y a toda la nación de Israel. Y Sión luego representó el lugar donde Dios habita, porque Dios habitaba en donde Él habita, en medio de su pueblo. Y luego más adelante representó el futuro de la iglesia que somos nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué se tiene que conquistar? Y ahí entré como una especie de muchas preguntas que en momentos parecían no tener respuesta, porque era como que David tenía que conquistar a su pueblo. Es como que nosotros nos tenemos que conquistar a nosotros mismos, para que usted me entienda. Si Sión representa la iglesia del Señor, el lugar donde Él habita, el lugar donde Él mora, ¿quién es la iglesia del Señor? ¿Quién es? Sión representa a nosotros, entonces el lugar donde Dios habita. Entonces, ¿qué es lo que tengo que conquistar? Mira, hay que tenerlo, dice, ¿qué me tengo que conquistar? ¿A mí mismo me tengo que conquistar? Mira, hay que tenerlo, decirle exactamente. Exactamente. Y ahora entiendo por qué David tuvo que ser ungido como rey antes de poder conquistar Sión. Porque si nosotros no operamos bajo una unción
del reino de Dios para establecerlo en nuestra vida, es imposible que dejemos de ser los menesterosos, los pobres, los ciegos, los desnudos, los débiles y convertirnos en fuertes. Porque solo la unción del reino de Dios, solo es el establecimiento del reino de los cielos, que es Cristo nuestro Señor habitando en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra ciudad, puede hacer que nosotros seamos transformados en hombres y mujeres diferentes, y que aquel pobre diga: antes yo era pobre, pero ahora soy rico. Y que aquel débil diga: antes yo era débil, pero ahora soy fuerte. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Necesitamos, por eso, el mensaje para estos próximos días es la unción del reino para conquistar nuestras vidas y nuestros territorios. Oh, con aquella sangre que ha sido derramada, para que la presencia de Dios diga: este es mi lugar de reposo. Porque nuestro Señor quiere habitar en nosotros. Nuestro Señor quiere habitar en Sión. Mire lo que dice en Isaías capítulo 2, versículo 3. Salmo 48, 2. Salmo 48, 2 dice: es el lugar de la morada de Dios, el monte santo. Es el lugar de la morada de Dios, el monte santo. Escuche bien, donde está el templo. Voy a decirlo nuevamente. Sión es el lugar de la morada de Dios. Es el monte santo donde está el templo. En aquel entonces estaba en una fortaleza que había en una montaña de 80, 90 metros de alto sobre el nivel del mar, que estaba en Jerusalén. Y más tarde él habitó en medio de Jerusalén a través de un tabernáculo o en una caja que se le llamaba el Arca del Pacto. Y cuando Israel se acercaba a él hablaba a su pueblo en medio de ese lugar donde su presencia se había establecido. Pero hoy esa Sión no tiene que ver con el tabernáculo de ayer ni con la fortaleza de Jerusalén en aquellos días, sino que Sión, el monte de Jehová, es la iglesia donde Él habita. Somos nosotros, somos aquellos que no somos templo construido de mano, sino que somos el templo que fue edificado en 3 días. Cuando Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día, yo dije, dice el Señor: en 3 días yo voy a levantar un nuevo templo. En 3 días yo voy a levantar nuevas personas, que me adoren en espíritu y en verdad. Y en 3 días venció la muerte, y donde salió sangre y agua, en ese mismo momento nació la iglesia de nuestro Señor, convirtiéndonos en el nuevo pacto, en aquellos redimidos con su sangre preciosa, en el tabernáculo de Dios. Somos el monte santo, somos los redimidos, somos el lugar en donde la presencia de Dios quiere habitar. Somos los reyes y sacerdotes de este tiempo, somos la nación santa, somos el pueblo adquirido por Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos, Jesús. Estos hombres no eran cualquier hombres ahora. Estos hombres ahora eran personas de guerra. En Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 8, Primera de Crónicas 12, 8. Es que tengo muchos textos para darle. Y hay mucha historia en esto, por eso no esté atento. Yo quiero que tú veas estos 400 hombres que se juntaron con David en la cueva de Adulán, que como lo dijimos hoy, te voy a dar otro texto antes del de Segunda de Crónicas.
Te voy a dar 1 Samuel para que lo anotes, capítulo 22, versículo 1 al 2. Cuando David salió a esconderse en la cueva de Adulán, algunas personas lo empezaron a seguir y se fueron con él a la cueva de Adulán. La cueva de Adulán, dije que significa refugio. Se llama el refugio de David, pero también significa lugar de reposo y la justicia del pueblo. David estaba escondido ahí. No siempre está sobre nosotros la unción para gobernar. Porque antes de Dios darnos la unción de gobernar, tenemos que aprender a depender de Él. Tenemos que dejarnos procesar. Debemos escondernos en Él, nuestra torre fuerte, nuestro castillo, nuestro lugar de reposo, nuestro refugio, el lugar de justicia. No todos estamos aptos para recibir esa unción de gobierno, porque la unción de gobierno opera simplemente sobre reyes y sobre hombres transformados por el poder de Dios. ¿Me está escuchando? La unción de gobierno para conquistar Sión, lo que hoy estamos hablando, opera sobre hijos, sobre aquellos que han nacido de nuevo. Pero yo quiero mostrarte que no siempre fue así. En 1 Samuel capítulo 22, 1, 2, dice que cuando David se fue a la cueva, dice que sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron. ¿Y qué hicieron? Vinieron allí a él y se juntaron con él todos los... Dígalo fuerte. ¿Los qué? ¿Y qué más? Y todos los que estaban... ¿Cuántos afligidos hay en este lugar? ¿Cuántos endeudados hay en este lugar? Levante su mano. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Cuántos amargados en espíritu hay en este lugar hoy? Levante su mano. Y David fue hecho jefe de ellos. Fue hecho líder de ellos. Fue hecho maestro de ellos. Yo de verdad digo, si nosotros como humanos tuviéramos que elegir nuestro equipo, ¿no?, de líderes, o tuviéramos que elegir nuestro equipo de fútbol, nadie elegiría un Rengo para jugar un campeonato, ¿o no? Dígame la verdad. Nadie elegiría a alguien que sufre problemas cardíacos para ser uno de los equipos que va a participar en el mundial, ¿o no? Sin embargo, David no los eligió, pero fue los que le tocó. Fue los que tuvo que liderar. Pero nuestro Señor dice que Él nos amó primero. Y ustedes no me eligieron a mí, sino que yo les elegí a vosotros. ¡Wow! Quizás no eran los hombres que David hubiese elegido, pero son los hombres que Dios nos entregó. Cuando levanté líderes en este lugar, y Alejandra es testigo, las primeras personas fue una de ellas, no sé si hay alguien más de los primeros. Y yo le mandé un mensaje. Acá Estelita.
Y Dios me dijo quiénes iban a ser. Y yo los llamé. Y fue un llamado muy especial de parte de Dios, porque no fue un llamado que se los hice acá al altar. Fue un grupo que se armó en medio de una pandemia a través de WhatsApp. Y les mandamos los mensajes. Y en el grupo de WhatsApp decía líderes. Y cuando ellos recibieron, nadie podía creer. Y yo les dije, yo tampoco. Si hubiese sido yo, no los hubiese elegido, como tampoco me elijo a mí misma. Pero Dios es tan bueno, tan amoroso, que me eligió a mí, te eligió a vos y eligió a millares que no merecemos, y que es solo por su gracia, por su amor y su misericordia. Cuando alguien entiende esto, predica diferente, predica con pasión, predica con alegría, con felicidad. Cuando alguien entiende esto, que no era digno, pero alguien que fue digno me llamó para trabajar en su obra, esa persona no hace las cosas a media. Esa persona deja su alma, deja su ser en lo que hace. Esa persona no viene a limpiar renegando la iglesia, la casa del Señor, sino esa persona viene a limpiar con amor y dice: Señor, yo no merezco, pero tú me elegiste a mí. Yo no te elegí a ti, pero tú me elegiste a mí. Cuando nosotros entendemos que no somos dignos, que éramos los afligidos, que éramos los endeudados, que éramos las personas más amargadas de este mundo, que no estábamos a la altura, pero alguien que es más alto que nosotros fijó sus ojos en nosotros y nos dijo: oh, ven a mí, porque yo te voy a transformar en un hombre nuevo, en una persona nueva. Te voy a sacar de la esclavitud y te voy a hacer un rey, te voy a transformar en una reina, te voy a hacer un sacerdote para Dios mi Padre. Cuando uno entiende eso, no tiene orgullo. Por eso cuando usted ve a gente con orgullo, es porque todavía no han entendido quiénes eran. O lo que es peor, se olvidaron de quiénes eran. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Es que cuando estamos en lugar de gobiernos, de rey, de reina, nos olvidamos, tenemos frágil la memoria de dónde Dios nos sacó. Pero yo sabe que todos los días, cada vez que paso a este lugar, le digo: Señor, sé propicio de mi pecador, porque si no fuera por tu gracia, yo estaría hoy quizás muerta o en un manicomio, pero su gracia me eligió, su gracia me sostuvo y su gracia hoy habita en mí, como habita en usted. Diga conmigo: Él habita en usted. Entonces, estos hombres eran aquellos que tenían esta condición. No eran valientes, eran cobardes. Se estaban escondiendo. Y sabe que a mí a veces me saca la cabeza ver gente que no entiende que lo único que Dios quiere es que tú entregues tu débil humanidad a Él. No tienes que hacer nada para venir a Dios. No tienes que ser perfecto para venir a Dios. No tienes que dejar el vicio para venir a Dios. No tienes que dejar las drogas para venir a Dios. Es que hace 2000 años el velo del templo se partió en dos. Y lo que impedía entrar a la gente a la presencia de Dios, oh, ya no está más. Se abrió el camino. No hay nada que te separe de su amor. Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni diablo, ni principado, ni gobernante, ni huestes celestiales de maldad, ni la pobreza, ni la riqueza. Nada, 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 te dice el Señor, te puede apartar de mi amor. Tienes que venir a Él así como estás. Porque entonces vas a entrar a la cueva de Adulán.
Te vas a refugiar en Él. Te vas a esconder de tus enemigos y debajo de sus alas estaréis seguros. Y ahí empezó un proceso. Empezaron un proceso, hombres derrotados, perseguidos, despreciados. Comenzaron un proceso. Pero David los lideró para convertirlos en un grupo de hombres que están descritos en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Y David representa a Jesús. Esos hombres representan la iglesia. Por lo tanto, yo te vi escrito. Te pude visualizar a vos, iglesia, en estos próximos capítulos que voy a leer. Y quizás tú no te sientas todavía a la altura de esta unción de reino para conquistar Sión, el lugar de la morada de Dios, para conquistarte a ti mismo. Pero ya Dios te ve en este lugar. Y espero que esto que Dios ve en ti pueda hacer que vos camines hacia esta dirección. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8, me asombró ver cómo Dios transforma lo más vil en un precioso tesoro. Me asombró ver cómo Dios transforma lo que no es para que sea. Ya no son más los débiles, los menesterosos. Ahora son hombres de guerra. Diga conmigo, hombres de guerra. Escuche bien, no son valientes, son muy valientes. ¿Para qué? Para pelear. Diga conmigo, para pelear. Dice que son diestros con escudos y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y te lo voy a, en la próxima predicación te voy a hablar de estas características más profundamente. Pero por el momento quiero mostrarte lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque si sos un cobarde, vas a convertirte en este tiempo en el hombre o la mujer más valiente que jamás te imaginaste ser. Si sos un menesteroso, si estás angustiado en tu espíritu, te vas a transformar en el hombre más contento, alegre y gozoso, en la mujer más alegre, gozosa y divertida que podés haberte imaginado. ¿Sabe por qué? Es que tu líder, tu maestro, te está procesando en la cueva de Adulán y él está cambiando tu cilicio en manto de gozo y de alegría. Él está rompiendo tu luto y te va a sacar toda angustia y dolor del pasado para que no te acuerdes aquellas cosas que te hicieron doler, aquellas cosas que te dejaron a la vera del camino, porque tú no eres cualquier cosa, tú eres uno de los 400 valientes de Jehová de los ejércitos que será levantado en este tiempo para tomar la fortaleza de Sión y para que Dios se establezca de una vez por todas en nuestras vidas, en tu casa, en tu familia, en tu ciudad, en tu nación. Vas a ser un hombre, una mujer de guerra, valiente. La Biblia dice, oh, que nosotros somos valientes, no somos cobardes. Oh, ahí en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista, es una versión moderna. Hasta ahora, diga conmigo, hasta ahora, el reino de Dios se hace fuerte. Pero mire lo que dice esta versión. Los decididos se adueñan de él. Los decididos se adueñan de él.
En la versión que nosotros tenemos, la 1960, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa el reino de Dios se hace fuerte, y dice, y los valientes. ¿Entiende por qué esta unción de reino, esta unción de gobierno para conquistar ciertas áreas de nuestra vida no la puede hacer cualquier persona? La tiene que hacer un rey, la tiene que hacer una reina, la tiene que hacer alguien que tenga sobre ellos la unción de gobierno. Y entonces estamos algunos en proceso, algunos todavía no se sienten reyes. Me acuerdo en el tiempo que yo no entendía esto y digo, no puedo, me siento incapaz. Yo quiero, pero no tengo los recursos. Fracaso una y otra vez. Y lo que yo no entendía es que, como muchos de ustedes hoy, estaba en la cueva de Adulán. Y mi líder, mi maestro, mi alfarero, me estaba formando en ese lugar secreto, donde no había mucha exposición, donde no era tan conocida, no era conocida, ni siquiera pastor era. Pero yo estaba ahí. ¿Quién era? Un accidente de este mundo. ¿Quién era? Alguien que no debería haber nacido. ¿Quién era? Alguien sin identidad. ¿Quién era? Alguien depresivo, angustiado. Alguien atormentado. ¿Quién era? Alguien que había fracasado una y otra vez. ¿Quién era? Alguien que había conocido el infierno, pero Dios me tenía en la cueva de Adulán. Dios me estaba formando, Dios me estaba trabajando conmigo. Y ahí en la cueva de Adulán yo entendí que Él es mi refugio, que solamente bajo las alas del Altísimo puedo morar confiadamente. Yo pude entender que su presencia era todo para mí, hasta que vino la unción de real sacerdocio, de pueblo adquirido por Dios, de nación santa. Y ahora ya el diablo me viene a amedrentar, me viene a decir lo que le dijo a David muchas veces. ¿Sabes qué? Si seguís así, los cojos te van a echar de aquí. Pero yo, portando la unción de gobierno, como muchos de ustedes, que hoy esa unción va a caer sobre sus vidas, se van a levantar y en el nombre de Jesús van a decirle a Satanás: yo voy a conquistar Sión, yo me voy a conquistar a mí misma, porque yo no soy una marioneta en las manos del diablo. Yo soy ciudad santa, yo soy ciudad deseada del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Yo soy templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios habita en mí, la gloria del Padre habita en mí. Por eso Josué recibe la palabra y le dice: Josué, toda la tierra que te di, camina sobre ella, porque hay una inscripción en tus pies. Todo lugar que pisare, la planta de tus pies será tu territorio, porque mi unción está sobre ti, mi gloria está sobre ti, oh, mi presencia está sobre ti. Y eso es lo que hemos perdido y estamos luchando, guerreando, para conquistarlo. ¿Sabe por qué? Porque no hay mayor guerra que la guerra que tenemos que hacer contra nosotros mismos. Porque usted al diablo le dice que se vaya y el diablo se va. Pero usted no se puede deshacer de usted mismo. ¿Cómo hace para deshacerse de uno mismo? Por eso que solamente la unción de reyes y sacerdotes
puede hacer que nosotros nos conquistemos para ser la ciudad deseada de Jehová, la ciudad deseada Jerusalén, el lugar donde está la presencia de Dios, y conquistemos a través de la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros, conquistemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras economías, porque los endeudados pasaron a ser hombres que tenían ahora un buen bienestar, porque cuando la gloria de Dios desciende sobre un tabernáculo, la gloria de Dios desciende sobre un templo, vienen todas las bendiciones juntas y Dios te prospera en todas las áreas de tu vida. Si no, mire en la casa de Abinadab, cuando David quiso recuperar la presencia de Dios, dice que llevaron el arca a la casa de Abinadab y estuvo 20 años el arca del pacto en la casa de Abinadab. ¿Usted sabe lo que es tener la presencia de Dios 20 años en su casa? Pero no pasó nada. Estaba ahí nomás. No pasó nada. Nadie se sanó. Nadie fue transformado. La economía seguía igual. No hubo cambios. Y de la casa de Abinadab trasladaron el arca a la casa de Obed-edom. Y Obed-edom recibió el arca del pacto en su casa y me imagino que hizo una preparación contra sus hijos, con todos sus hijos y su familia, su esposa. Muchachos, quiero que preparen el mejor cuarto de la casa, la mejor tienda de la casa. Porque David mandó avisar que va a traer a nosotros el arca del pacto, el lugar donde habita la presencia de Dios. Imagínense una noticia así ustedes. En aquel tiempo David lo llama por teléfono, le manda un WhatsApp y le dice: fulanito de tal, la presencia de Dios va a ir a tu casa. Tenés que preparar el mejor lugar, la mejor habitación. Y fíjate lo que vas a hacer con ella. Yo pronto la voy a ir a buscar, porque Dios no habitaba en corazones. Dios habitaba en el arca del pacto. Anteriormente había estado en tierra de filisteos. Y todos devolvieron el arca de Dios porque la presencia de Dios hizo estragos en los pueblos enemigos. Hubieron pestes, enfermedades, tumores que aparecieron en todo el pueblo, porque la presencia de Dios no la puede tener cualquiera. Hasta que llegó a la casa de Obed-edom. Anteriormente había estado ¿cuántos años? 20 años en la casa de Abinadab. ¿Y qué pasó? ¿Cómo puede ser? Estaba la presencia de Dios y no pasó nada. Ningún endemoniado fue libre. Ningún enfermo fue sano. No había cambio en los matrimonios. No había gente que se convirtiera de corazón a Dios. Pero pasó a la casa de Obed-edom y hubo un revuelto ahí en la casa de Obed-edom. Todos corriendo, viene la presencia de Dios, viene la presencia de Dios. Vamos a prepararnos. ¿Cuál es la mejor habitación, amor? Y me parece que la mejor habitación va a ser esta. Vamos a prepararla, vamos a limpiarla, vamos a ponerla acá, vamos a venerarla. Hijos, necesito que ustedes se preparen, porque David llamó diciendo que la presencia de Dios va a venir a nuestra casa. ¿Y cuánto va a estar, papá? Y no lo sé cuánto va a estar, pero mientras esté, nosotros tenemos que honrarle y bendecirle. Tenemos que entregar nuestra vida de ser necesario por ella. Así que prepárense. Y yo me imagino que hasta que David mandó que la presencia de Dios fueran a la casa de ellos, me imagino a toda la familia revolucionada diciendo: será hoy el día que vienen, será el día que vienen. Y de repente vienen, ven que ve un carro que está acercándose al lugar, una caja que lo vienen trasladando. Y entonces yo me imagino a Obed-edom se le sale el corazón y dice: ahí viene nuestro Señor, nuestro Rey.
Ahí viene, abran paso, hijo. Abran las puertas de casa, vamos a acomodarla. Cuidado con eso, no te acerques, no la mires, porque ellos no se podían acercar y tampoco la podían mirar. Porque si se acercaban demasiado, podían morirse. Y si la miraban, podían morirse. Hasta el momento, David había hecho un intento de traer la presencia de Dios a Jerusalén, pero no la pudo traer. Porque resulta que cuando venían por el camino, uno de los chicos, uno de los músicos, uno de los levitas, vio que tropezaron al cargar la caja con la presencia de Dios, el arca, y tropezaron. Y Usa, uno de los levitas, quiso por inercia agarrarla y tocarla para que no se caiga al piso, y Usa murió. Y David quedó frustrado. Uno de sus músicos, uno de sus levitas, murió aquel día. Y dijo, vamos a llevarla a la casa de Obed-edom. Y allí llegó. Pero algo pasó en la casa de Obed-edom. En 3 meses, la vida de Obed-edom y sus hijos cambiaron para siempre. Comenzó a ser prosperado de manera sobrenatural. Comenzó a ser bendecido de manera sobrenatural. ¿Qué pasó en la casa de Abinadab? Tuvo 20 años y no pasó nada, pero acá en solo 3 meses transformó toda su casa, transformó toda su vida. Porque el secreto no está en que esté su presencia. El secreto está en lo que produce su presencia cuando llega. ¿Y sabe qué? Mucha gente no le produce nada. Hay gente que está acostumbrada a ver el movimiento de Dios. Hay gente que está acostumbrada a ver la gloria de Dios. Y usted lo ve que estamos en la prédica y están marcando chicle, o están con los celulares en las manos, o están pensando en otra cosa. O usted lo ve que pasamos acá adelante y la gloria de Dios comienza a manifestarse y hay una nube de gloria. Pero ellos están en su nube de problemas, de dificultades o en otra cosa. Entonces, mientras tú tengas esa actitud, que quizás es la misma actitud que tuvo Abinadab, vas a tener 20 años dentro de una iglesia. Dios va a estar dentro de tu corazón, pero su unción no va a fluir en ti, no va a estar activa en ti. Por lo tanto, no va a haber cambio, no va a haber transformación, no va a haber bendición, no va a haber gloria, no va a haber alabanza, no va a haber gozo, no va a haber nada. Va a haber frialdad y va a haber tibieza espiritual. Pero cuando nosotros entendemos que la gloria está llegando, tenemos que convertir nuestro templo en su lugar, en su morada, en el lugar de su presencia. Por eso que Sión también tipifica el lugar donde se canta alabanza, donde se adora a Dios en espíritu y en verdad, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Nadie indiferente va a recibir la presencia de Dios y va a ser bendecido por ella, pero todos aquellos que levantan sus manos para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores van a ser aquellos que les va a caer la unción de gobierno para conquistar sus propias vidas y sus propios territorios en el nombre de Jehová de los ejércitos.